Fondo con Marta Reyes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fondo, hoy en un programa especial de Mega Noticias, haciendo un balance del 2022, encuentros y desencuentros que nos deja el gobierno en este año que estamos prácticamente por terminar. Yo saludo y agradezco que se integren a este balance y a este debate, pues entre periodistas, tres de mis colegas, Guillermina Gómora, Andrés Pasco Ripi y Andrés Solís. Gracias a los tres. ¿Qué tal? Un saludo para toda la mesa y gracias por la invitación. Gracias, Guille. Pues les comento a ustedes y también al auditorio que, como siempre, dividimos este programa en diferentes bloques para ir abordando cada uno de la mejor manera y lo más detallada que el tiempo nos lo permite, detalladamente posible que el tiempo nos lo permita. Nuestro primer bloque es seguridad y elegimos este tema como inicio justamente porque desde mi perspectiva como periodista es el gran tema del país. Una preocupación generalizada, un asunto que nos toca y nos pega absolutamente a todos los mexicanos, cada uno con diferente matiz y con diferente impacto, pero me parece que sin duda es una preocupación a la que los mexicanos respondemos cuando nos preguntan cuál es de tus principales preocupaciones. Evidentemente es la alimentación y el sustento de la familia, pero por supuesto la seguridad que impacta todo esto. Y bueno, pues comenzamos con lo que podría ser el balance, ya no de la estrategia, porque eso lo hemos analizado de manera muy amplia, si es fallida o no la estrategia de seguridad, pero los resultados de este año, un año que termina pues con cifras que de alguna forma se mantienen estables a lo largo de la administración, pero que sí, y me parece que me gustaría que ustedes dijeran, a mí me parece que se ha recrudecido en materia de se ha hecho más sanguinario o más cotidiana la violencia en el país. Guille, adelante. Sí, es la gran asignatura pendiente de esta cuarta transformación que llegó en 2018 con la promesa pues justo de generar mejores condiciones de vida y de seguridad para todos. Sin embargo, lo que va del sexenio se contabilizan más de 141,000 muertos. En lo que va del año, de acuerdo a esta agencia T-Research, ha habido más de 29,000 personas que perdieron la vida por homicidio doloso, y de los feminicidios que pues nos compete a nosotras las mujeres, pues sigue ahí sin atenderse. Llevamos de 11 a 11 feminicidios diarios, cifras de terror, de horror. El presidente dice que ya no hay masacres y sin embargo Causa en Común documentó hasta octubre pasado 433 masacres. Es terrible lo que está pasando en el país en materia de inseguridad. Y pues el ejército que sigue en las calles, ahora la Guardia Nacional, en fin, una serie de estrategias que, como bien apuntabas tú, pues han sido fallidas y nos tienen a los mexicanos, como dirían las abuelas, con el Jesús en la boca todos los días. Sí, justamente vamos centrándonos o vamos enfocándonos en diferentes pues aristas que tiene la violencia. Por supuesto que hablamos de violencia, hablamos de crimen organizado, de levantones, de quema de vehículos, de homicidios, de asesinatos, de desaparecidos, de desplazados, en fin, es un asunto de verdad enorme el tema de deshebrar la violencia. Y me gustaría comenzar con el tema de los homicidios dolosos, que decía yo que se han mantenido estables porque el gobierno actual pues presume una baja de homicidios dolosos en las cifras, y de acuerdo a los análisis específicos de este tema, pues se ha mantenido estable porque estamos hablando de que en 2018, cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Revisando las cifras del año pasado, 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta baja de un homicidio por cada 100,000 habitantes, ¿se puede considerar un avance, Andrés Pasco? Yo creo que absolutamente no se puede considerar un avance, porque algo que no solo fue una de las grandes promesas de campaña, sino que se han hecho importantes reformas y esfuerzos constitucionales e institucionales para modificar el sistema de seguridad, y sin embargo no se están viendo resultados significativos. Seguimos teniendo un enorme problema de feminicidios, como decía Guillermina. El periodismo está bajo asedio como nunca antes. Somos hoy en día el país más peligroso para ser periodista del mundo. Los activistas también, pero además, muy emblemáticamente,
los actos de poder de los grupos criminales, como lo que ha pasado en Caborca y muchas otras comunidades, donde han logrado simplemente demostrar su poderío tanto militar como de fuego, como su falta de miedo, digamos, a las instituciones militares y de seguridad, lo cual nos dice que algo de la estrategia simplemente no está funcionando. Y esto es algo que se tendría que considerar seriamente porque quizá no está empeorando dramáticamente, pero definitivamente no está mejorando. Aquí yo quiero tomar una declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas. Él decía que estamos exagerando, o que están exagerando, así lo dijo, están exagerando nuestros adversarios, está como montado, es propagandístico, no hay ningún problema mayor. Esto dijo el presidente. ¿Qué lectura le das a esto, Andrés Solís? Antes que otra cosa, buenas tardes a todos y todas, a la audiencia. Gracias, Marta, por la invitación. Y bueno, creo que no necesariamente el presidente miente. A veces el presidente más bien da verdades a medias, porque evidentemente las cifras pues, se manejan de acuerdo al interés de algunos medios, algunos intereses políticos, comerciales, pero donde no se puede mentir es en los números, y los números son fríos. Y aquí lo que hace falta es, más allá de los números, hay que poner el contexto, porque si bien es cierto es que hablar de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes es una cifra que está inclusive por debajo del promedio de América Latina, si nos enfocamos en los datos en lo local, podríamos ver que estados como Guanajuato, como Guerrero, como Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas recientemente, están por encima de esa cifra, y si nos vamos todavía más hacia adentro, en los municipios podemos ver que hay municipios como Fresnillo en Zacatecas, donde se cometen hasta 89 homicidios por cada 100,000 habitantes, y si hacemos el cálculo matemático simple elemental de una división de cuántos habitantes tiene Fresnillo, Zacatecas, podemos ver que una tasa de incidencia de 89 por cada 100,000 es brutal, y está inclusive comparada con los peores momentos de la Colombia de los años 90 o Ciudad Juárez de principios también de este siglo. Entonces, aquí lo que hay que poner en contexto, y creo que es la gran responsabilidad de los medios y de los periodistas, es justo eso, dimensionar las cifras y no quedarnos solamente con los números fríos, sino tratar de explicar qué es lo que sucede en torno a estos lugares donde hay masacres, qué pasa en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde un grupo criminal pues tiene muchos años controlando y hacen lo que quieren y matan a personas en una escuela y la autoridad no llega, o que se puedan quemar tiendas de conveniencia en 3 municipios de manera simultánea en Sonora y no pasa nada. Entonces ese es el reflejo. Y lo más grave de esto, Marta, colegas, es no solamente los datos duros, sino la impunidad, porque de todos estos homicidios dolosos, ¿cuántas personas están en la cárcel? Exacto, sí, es otra lista de la violencia y de la inseguridad en el país, la impunidad. Pero aquí me gustaría, porque vi la cara de nuestros dos colegas, Guille y Andrés, cuando Andrés dijo el presidente no necesariamente miente y dio su argumento. A ver, Guille, ¿qué quieres observar a esta declaración de Andrés Solís? Yo creo que al presidente, bueno, no Andrés, yo coincido totalmente con lo que sigue Andrés, pero sabemos que al presidente no le gustan pues estas cifras y nunca va a admitir que se equivoca o que sus asesores le dieron mal los datos. Está, por ejemplo, este fin de semana lo que sucedió en esta población del Durazno, en Guerrero, en límites con Michoacán, ¿no? Igual convocan a una reunión los delincuentes y matan a las personas y no pasa nada. La impunidad en este país ronda el 98%. Es terrible nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Yo creo que eso también se refleja en la inseguridad que hoy vive el país. Colima, que antes era un estado que se caracterizaba por ser tranquilo, productivo, hoy está sometido por el narcotráfico. En Estados Unidos, cuando se dio a conocer estos datos de un general, decía que gran parte del país estaba dominada por el narco, pues yo creo que se quedó corto, porque todo el país hoy está dominado y se lo disputan los grupos delincuenciales. De ahí la violencia. Fíjate, Guille, que justamente esa pregunta quería yo hacer, y si me permites, perdón que te interrumpa, pero le quiero dar la palabra a Andrés Pasco. ¿Quién tiene el control del territorio mexicano en materia de
no sé si de seguridad. ¿Quién tiene el control? ¿El gobierno o el crimen organizado? Y me quedo con esa declaración que decía Guille del funcionario estadounidense que decía del 35%. ¿Quién, de acuerdo a la perspectiva periodística, más allá de la opinión o de la percepción que pudiéramos tener como ciudadanos, el dato periodístico, de acuerdo a tu trabajo y a tu experiencia, Andrés, quién tiene el control del territorio mexicano? Bueno, lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones y reportajes es que el control es muchísimo más extenso de lo que cualquiera pensamos, e incluso el 35% me parece conservador, porque cada vez que tratamos de ir a una fosa común, nos dicen que si vamos nos van a matar. Cada vez que hacemos una investigación sobre lo que está sucediendo en los centros de exterminio, nos dicen que nos van a matar. Estamos bajo una perpetua amenaza con las investigaciones en territorios que teóricamente no están controlados por el narco. Pero no solo eso, como decía, lo de Caborca y lo que ha sucedido en Acapulco y en decenas de distintas localidades, cuando el narco decide operar y así sea una masacre, una balacera en un bar y tal, lo hace con absoluta impunidad. Como bien decía Guillermina, el 98% de los crímenes están impunes y eso le da un enorme control de territorio. Entonces no es que el presidente mienta, sino que está escogiendo sus datos con mucho cuidado. Y eso es una forma de mentir. Porque si yo te digo lo que quiero, lo que puedo defender y que quiero que escuches, pero no te digo todo lo que no te quiero decir, pues de alguna forma te estoy ocultando información o al menos estoy manipulando los datos a mi favor, ¿no? Que ocultar la verdad no es mentir, pero me parece que hay que ser honestos y aceptar cuando no se quiere aceptar la verdad, valga la redundancia. Oigan, en este tema de la violencia, por supuesto que está el asunto de los homicidios dolosos, que decíamos ya las cifras, y la ligeritita baja que se registra en este último año. También está, por supuesto, el tema de las desapariciones, de los desplazados, como decías hace un momento, Andrés Pasco, de los periodistas, que México ya tiene pues bastante tiempo siendo señalado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, o el país más peligroso para ejercer el periodismo, y que lamentablemente pues las cosas siguen prácticamente igual. Aquí me gustaría saber el argumento de Andrés Solís. ¿Tú en dónde ves la falla de esta administración, especialmente en el último año? Porque decimos, hay una estrategia de abrazos y no balazos que el presidente está negado a cambiar, por más que los resultados pues a la ciudadanía no la tienen convencida, a las cifras pues de acuerdo a cómo se manejen. Pero ¿en dónde crees que radica la falla u omisión del gobierno? Mira, lo podemos ver desde dos perspectivas muy generales y que tienen que ver una con otra y que son, digamos, como que los grandes momentos que marcan esas consecuencias. La primera fue antes inclusive de que rindiera protesta como presidente de la República, por ahí de noviembre de 2018, el presidente hacía un llamado a las mamás de los criminales pues a que les jalaran las orejas, con esas palabras, ¿no? Que les pidieran que se portaran bien, ¿no? Entonces era así como que la estrategia del chanclazo de mamá, ¿no? En lugar de la contención criminal. Y que esto, la primera, digamos, gran consecuencia es que, pues, ¿quién le hace caso a su mamá? ¿No? Sobre todo son criminales, ¿no? Es así como que un argumento falaz. Y, se minimiza. Claro, era minimizar. O no se dimensiona. Era pensar que un criminal es buena persona, ¿no? O sea, es como que demasiado inocente para un jefe de Estado. Y luego creer que la otra, que tiene dos vertientes también, es la primera, la estrategia de los programas de atención a la juventud, ¿no? El presidente le apostó desde el inicio de su gestión a la educación, a recuperar el espacio público, a darle empleo a los jóvenes, pero en un contexto donde, bueno, pues si una beca que se da ahí a estos becarios de ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es como de 4,000 pesos mensuales, pues eso cobra diario un halcón del crimen organizado, ¿no? Entonces, hagamos la reflexión matemática, ¿qué le conviene a un chamaco, no? Y sobre todo el rollo aspiracionista que tienen los grupos criminales. Y esa otra, que es cuando se perdió el control del territorio, que no fue en este sexenio, el control del territorio empezó a perderse durante el gobierno de Felipe Calderón. Y ahí es cuando los grupos criminales empezaron a tener el control territorial, ¿no? Que es grande, pequeño, y eso es lo que ha fallado.
no hay una estrategia de recuperación del territorio. A ver, más allá se ve como una estrategia a nivel nacional. Aquí te voy a interrumpir ahora a ti, Andrés, y antes de cerrar este tema, quiero justamente traer yo aquí preparada la declaración que me llamó mucho la atención también del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hace muy poquito, fue en septiembre de 2022. Dice, desgraciadamente hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque no fuimos capaces en su época, no nosotros, los gobiernos que nos antecedieron, de fortalecer y profesionalizar a las policías. Esto lo dijo este año, por eso retomo esta declaración, que me parece que retrata pues lo que ha sido el tenor de esta administración, seguir anclados en las fallas del pasado. Sí es cierto, y creo que los tres podemos coincidir en que todo esto comenzó con los gobiernos anteriores, pero esta declaración me parece que sigue sin reconocer lo que le toca ya a la administración del presidente López Obrador a 4 años de iniciada. No sé si le toca a Guille, ¿a quién quiere alzar la mano? No, si me permite, solo para cerrar, disculpa que te interrumpa. Sí, es que también esta parte de la pérdida del territorio vino aparejada con la desaparición de programas importantes como el Subsemun, del subsidio a la seguridad pública municipal, y del Fortaseg, que era el programa de fortalecimiento a la seguridad pública municipal, que involucraba no solamente la capacitación, sino el fortalecimiento en armamento y equipamiento de policías locales. Sí, yo creo que en eso coincidimos, en las fallas de los sexenios anteriores, pero me parece que anclar el presente en esas fallas sin que este avance me parece que es parte del problema. No sé, es mi perspectiva y me gustaría saber la suya, para eso los invité. Guillermina Gómora, perdón. Sí, yo coincido totalmente contigo. Lleva por el 5º año de gobierno de la Cuarta Transformación y lleva 4 años culpando al pasado sin ocuparse del presente, que es lo importante. Y él ya sabía cuando llegó al gobierno cuál era la situación que había en el país. Estuvo 12 años en campaña criticándolo y no es posible que hoy, al 5º año de gobierno, siga culpando al pasado y lleve 4 años pateando el bote sin asumir un compromiso real, pues con muchos problemas del país. El que estamos tocando ahora, que es uno de los más importantes, que es la inseguridad, donde no ha querido entrarle el presidente, ni la secretaria de Seguridad, ni el secretario de Gobernación. Cuando pasa algo, remiten el problema a los gobiernos municipales o a los gobiernos estatales sin asumir una responsabilidad directa, pese a que el país está lleno de militares por todos lados. Y que justamente tomo esta última para entrarle al segundo tema, que justamente trata las Fuerzas Armadas. Y me parece que, pues justamente tocando lo último que hablábamos, de lo que decía el presidente cuando era candidato a lo que ha hecho ahora en el gobierno, pues fundamentalmente también está este tema de las Fuerzas Armadas y esa crítica que hizo constante a que los elementos del ejército estuvieran en las calles y que finalmente ya al frente del poder pues ve que no, o percibe o analizan, no sé, ustedes lo dirán, que no hay otra forma de hacerlo y entonces le entrega el control o por lo menos la lucha contra la inseguridad al ejército, un asunto que tiene preocupado a muchos sectores por lo que se está tomando como una militarización del país. Y eso tiene mucha discusión y mucho debate, si realmente se está militarizando como algunos sectores acusan o solamente se trata de alguna forma de apuntalar una estrategia que se tiene que lograr a través de esto porque no hay capacitación policial omisa de este gobierno y omisa de los anteriores y eso no hay que negarlo. Andrés Pasco, por favor. A mí me parece que hay un tema importante que mencionar sobre la militarización. En realidad, matizando un poco lo que decía Andrés Solís, creo que el problema empezó con Fox. Fox soltó las riendas del control territorial al no poder gobernar con los gobernadores de los estados, porque pues antes eran todos priistas, y entonces soltó las riendas, se convirtieron en virreyes, y eso permitió que el crimen organizado creciera de forma exponencial en sus territorios. Calderón llegó a descubrir que la mitad del territorio estaba controlado por narcotraficantes y pues sin demasiada creatividad no supo qué hacer más que echar a los militares a las calles, ¿no? Entonces creo que es una evolución de cómo se ha descompuesto el sistema de controles y cómo las policías estatales y municipales son muy vulnerables a ser cooptadas por el crimen organizado.
Pero sobre la militarización, en efecto, siempre la oposición tuvo un discurso muy antimilitarista, lo tenía sin embargo, en términos públicos, porque en términos privados no lo tenía. Andrés Manuel sabía que iba a necesitar al ejército y lo dijo y estaba incluso en su programa, o sea, no era un secreto, nomás pues en redes sociales y etcétera había un discurso antimilitarista. Yo creo que la militarización es sumamente delicada porque no está acompañada de un proceso de capacitación en derechos humanos, capacitación en asuntos de género, capacitación en seguridad pública. Estos son soldados, no son policías, y tienen una forma muy diferente de enfrentar los dilemas de la seguridad. Y yo creo que lo que estamos viendo, y lo venimos viendo desde Calderón, pero pues no se ha resuelto, es una gigantesca cantidad de violaciones a derechos humanos que no son atendidas bajo las condiciones correctas porque las instancias no están ni capacitadas ni responden a los poderes judiciales correctos, que además tampoco están capacitados. Entonces, lo que tenemos es que la militarización absolutamente está contribuyendo a crear un ambiente de descomposición en muchas comunidades, y está demostrado que entra el ejército a una comunidad a pacificarla. La pacifica, pero ya que se va, sube la violencia intrafamiliar, sube la violencia contra las mujeres, sube la violencia comunitaria, porque dejan armas y dejan una cultura también. Sí. Entonces, es un problema que está poco estudiado y que realmente necesita abordarse con mucha más profundidad. Analizábamos este tema de los militares con un especialista y hablábamos del tema de la doctrina, que me parece que poco se analiza esta perspectiva justamente de formación y de esencia del ejército en diferencia con la policía. La doctrina militar es completamente diferente a una esencia de seguridad pública, es un asunto diferente. Yo quisiera preguntarles en este sentido, tocando los dos elementos, hemos renunciado a la capacitación y a la dignificación policial. Me parece que podría tomarse como algo así, justamente por el enfoque totalmente hacia la militarización, hacia la entrega hacia el ejército de la seguridad. ¿Qué perspectiva tienes a este respecto, Andrés Solís? Bueno, mira, aquí déjame abonar un asunto que tiene que ver con cómo el ejército se ha ido desdoblando en el territorio nacional desde el levantamiento zapatista en el 94, que es un ejemplo muy importante, porque cuando el ejército empieza a tomar control de ciertas localidades en Chiapas, sobre todo en la región de la Selva, las Cañadas, pues entonces veías justamente ese incremento en el consumo de alcohol, de drogas, ¿no? De tener a militares que no tienen el arraigo en la comunidad, y entonces el tema de los abusos, de tomar las cosas por la fuerza, pues era parte cotidiana en varios municipios de Chiapas, que se fue prolongando hacia inicios del año 2000. Cuando viene esta presencia militar con mayor intensidad, que empezó también durante el sexenio de Carlos Salinas, o sea, fue con Carlos Salinas cuando el ejército empezó a tener presencia militar en la lucha contra el crimen organizado. Claro, no en las ciudades, estaban en la sierra, pero ya el ejército ya combatía el crimen organizado desde entonces. Entonces, trae justamente eso que dice mi tocayo Pasco. Trae una cultura de que yo no vengo a apapacharte, no vengo a ponerte unas esposas y llevarte amablemente a una prisión. Yo vengo con la orden de matarte, ¿no? Y de tomar el control territorial, y ya hacemos el cotorreo aquí y nos vamos. Es parte de la cultura militar, ¿no? Y no están entrenados, como bien dice Andrés, a la parte no solamente de seguridad pública. No saben lo que es la preservación de una escena del crimen, de la recopilación de evidencia, del levantamiento de testimonios, de ser primeros respondientes, inclusive para casos de accidentes en la calle o de control de la vialidad, ¿no? Que aquí, si analizamos y nos vamos a la retrospectiva de lo que ha sido la vida de nuestra nación, pues me parece que el ejército no tiene cercanía de manera reciente con el gobierno. Me parece que viene desde antes, incluso que de Carlos Salinas de Gortari. No por nada están señalados dentro de la complicidad gobierno-ejército en la llamada Guerra Sucia. Entonces, esta cercanía y esta complicidad la tienen desde hace muchos años. Pero me parece que sí se ha abierto la vida
ciudadana, la vida social de la gente, social en el sentido de sociedad, no de entretenimiento, etcétera, la vida social de la gente al ejército. Hablábamos de 227 labores que tiene en sus manos en este momento el ejército. No se las quiero repetir porque hemos hablado mucho a lo largo de este año de todas las actividades que el gobierno mexicano le ha entregado, Andrés Manuel López Obrador le ha entregado a el gobierno. Y aquí la pregunta, ¿podríamos hablar de un debilitamiento del poder civil frente al poder militar? ¿Algo leen ustedes de esto o estamos exagerando, como dice el presidente Guille? Yo creo que hay varios factores de preocupación en esta presencia del ejército en las calles. Primero es que lo sacaste de los cuarteles y ellos no querían estar en las calles. A mí me lo dijo un secretario de la Defensa, nosotros no queremos ser policías, no fuimos capacitados ni educados para eso. Luego entonces, el ejército también era una de las instituciones que más se respetaba en el país y en los últimos años hemos visto cómo la gente los apedrea, los ataca, cómo tienen que pactar con los huachicoleros, en Michoacán cómo fueron expulsados de los territorios que controla el narcotráfico, y eso es preocupante para una de las pocas instituciones en este país que todavía se respetan o se respetaban. Y su convivencia con la sociedad civil cuando ellos llegan es complicada. Yo lo he podido verificar en Michoacán, mi familia es originaria de allá, y cuando tú vas para allá, pues algunos los ven con miedo u otros los ven y te lo dicen en voz baja, claro está, que están en complicidad con los grupos delincuenciales y que de nada va a servir su presencia porque en cuanto ellos se vayan, las cosas van a seguir igual o peor. Y eso es realmente muy, muy preocupante porque la sociedad le está perdiendo la confianza al ejército. Tengo que hacer una pausa, solamente voy a dejar una pregunta para volver, que tiene que ver con este tema. ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador está dependiendo del ejército o está haciendo del ejército una columna de la Cuarta Transformación? Nos vamos a pausa y regresamos, estamos juntos en AFO. Estamos de vuelta aquí en A Fondo platicando sobre un balance del 2022 enfocado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dejaba yo una pregunta sobre la mesa. Estamos viendo que con el incremento de actividades entregadas al ejército, yo decía, estamos viendo una dependencia del presidente al ejército o del ejército, o estamos viendo que el presidente toma al ejército como una columna, no de su gobierno, sino de lo que él ha calificado como un proyecto que es la Cuarta Transformación. Andrés Pasco. Yo creo que hay dos elementos, y aquí estoy especulando un poco, pero esta es mi percepción, si me permiten compartírsela. En primer lugar, creo que Andrés Manuel llega con mucho temor de un golpe de Estado. Yo creo que desde el principio él tenía ese temor, y de hecho fue vocal en el sentido de que desde el principio de su gobierno le agradeció al ejército que no escuchara el canto de las sirenas en sus palabras, de lo que él consideraba que había fuerzas que estaban llamando un golpe de Estado, y para eso necesitaba complacer mucho al ejército a fin de ganarse su favor. Eso por un lado. Evidentemente creo que era un temor infundado. En México no ha habido golpes de Estado, pero, o al menos no recientemente, pero sí creo que en la cabeza de él y de sus allegados eso era un temor real, que la oligarquía y las élites y etcétera iban a convencer al ejército de darle un golpe de Estado. En segundo lugar, creo que Andrés Manuel, por su naturaleza y como nos ha demostrado a lo largo de su gobierno, le gusta la obediencia. Y Andrés sabe que el ejército es obediente. Entonces es mucho más trabajar con el ejército, que es sumamente sumiso a las instrucciones, a diferencia de, por ejemplo, el poder judicial o el poder legislativo, etcétera, ¿no? Que tampoco es precisamente rebelde, pero... Eso es interesante, Andrés, porque hay quien dice que el presidente es sumiso ante el ejército y tú señalas que el ejército es sumiso al presidente. Entonces ahí me gustaría una precisión un poquito rápida para que podamos seguir al siguiente tema, pero ¿qué opinan de esa observación? Rápidamente terminas, Andrés, y me voy después con Andrés Solís para cerrar esta ronda y nos vamos al siguiente tema. El presidente no es sumiso con el ejército, el presidente es complaciente con el ejército.
porque el ejército es muy obediente y entonces están respondiendo a eso. Es la primera vez en muchísimo tiempo que vemos al secretario de Defensa o a generales importantes hablar a favor de un proyecto político como la Cuarta Transformación. Eso no se había visto desde Echeverría o Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, obviamente se están complaciendo mutuamente y por eso tienen más dinero que nunca y más responsabilidades que nunca. Y sabemos que hay mucha frustración en ciertos sectores del ejército porque no los dejan hacer ciertas cosas, pero pues obedecen y el presidente los complace. Es una relación de mutua codependencia un poco tóxica. Andrés Solís, rápidamente, 30 segundos a esta observación. 30 segundos, Marta. Yo creo que el presidente, como bien dice mi tocayo, no es sumiso, sino que ha sabido aprovechar esa capacidad de obediencia y control de mando que tienen las Fuerzas Armadas, pero también le agregaría a esa parte del orden que el propio ejército tiene en esa formación de disciplina y que al final del día también le resulta más económico destinarle ciertas tareas que ya están presupuestadas o que ya no tienen que invertir y generar más gasto público. Yo creo que como periodistas también ahí habría un tema que deberíamos de estar investigando más a fondo. Bien, vamos al siguiente tema, si me permiten, que el tiempo se nos está yendo como agua en esta charla. Política y reformas, por supuesto, inicio con la reforma eléctrica, que bueno, todavía no se resuelve el asunto porque nos estamos a punto de enfrentar con Estados Unidos, o ya estamos enfrentados con Estados Unidos respecto a este tema y la falta de, digamos, cumplimiento a los acuerdos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, pero también vemos este tema que todavía está ardiendo, que es la reforma electoral y que todavía no termina de cuajarse y que, pues, en el sentido de lo que estábamos hablando y de las declaraciones que les decía, a mí me llamaban la atención en esta administración, fue también la que dio el propio secretario de Gobernación, en el sentido de que decía que un militar sí podría en este gobierno contender incluso por un puesto de elección popular. A mí me sorprendió mucho. ¿Ustedes qué piensan de esta declaración y, por supuesto, en el momento en el que estamos parados respecto a esta reforma electoral fallida del presidente y su famoso plan B, C, Z o como ya cada quien le quiera llamar? Guille. Yo creo que de esto que refieres, de lo que dijo Adán Augusto, del guiño que le hace a los militares, es parte de esta codependencia, de esta relación tóxica que muy bien describió Andrés Pascoe hace un momento. Respecto de la reforma electoral, pues ahí está en el Senado y yo creo que va a ser el momento de definición también para Ricardo Monreal, pues de seguir o no deseando en Morena que volteen a verlo como uno de las corcholatas rumbo al 2024. Pero por lo que toca la reforma electoral, a mí me parece muy preocupante porque lo que busca realmente el gobierno de la Cuarta Transformación es crear un INE a modo. No prosperó el plan A, que era una reforma constitucional, se van por el lado de las leyes secundarias, también hacer adecuaciones. Sin embargo, no quieren ceder y hoy ponen en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que costó muchos años de trabajo, mucho esfuerzo por parte de la oposición, ahora que es la que gobierna en este país, era la izquierda la que exigía un instituto ciudadano y hoy quieren destruir ese instituto ciudadano para regresar el control de las elecciones al gobierno, tener el control de la lista nominal, asfixiar al Instituto Nacional Electoral de tal forma que ellos tomen el control de las elecciones y no haya un juez imparcial que regule como ha sido hasta ahora las elecciones. Me parece contradictorio porque Morena gobierna 22 estados, ganó la presidencia de la República. Justo, hay una alternancia en el poder por el INE ciudadano que hay. No justo, por un INE justo ahí, Guille, ¿qué necesidad tendría Morena de querer debilitar al árbitro si gracias, digamos, que al voto ciudadano y al respeto del mismo de parte del árbitro están en este momento en el gobierno federal y en gran cantidad de gobiernos estatales? Andrés Solís. Fíjate, Marta, que creo que de repente falta recordar que este gobierno pues tiene otra ideología política, tiene otra visión del mundo y que requiere sus propias reformas para tratar de empujar su proyecto de nación. A lo mejor lo que le faltó al presidente López Obrador
puede haber hecho los amarres suficientes y a lo mejor una estrategia más inteligente de convencimiento con los partidos de oposición, con los gobiernos estatales, en lugar de aplicar la estrategia priista de la aplanadora, ¿no? Y de la imposición. Me parece que, si bien es cierto, no todas las reformas son totalmente negativas, tampoco son totalmente positivas, y entonces justamente en esos puntos de confluencia que pueden beneficiar al país es donde debió haberse sentado el debate y no en esa polarización de que es como yo digo y no le cambia ni una coma, mientras que la oposición pues también dice pues por aquí no pasa, ¿no? Pero me regreso un poquito a tus primeras frases. El gobierno tiene una visión distinta respecto a lo que está planteando en sus reformas. ¿Qué entiendes tú o cuál es tu argumento? Y que nos gustaría que lo compartas, porque a veces nos falta el lado B, digamos, de las cosas. A veces nos vamos con las narrativas tanto de la oposición o del gobierno, pero me gustaría saber la tuya como periodista. ¿Qué es lo que lees ahí? ¿Qué no estamos viendo de esa visión los que criticamos esta reforma del presidente? Yo creo que, digamos, quitarle ese poder que de repente el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio a las empresas privadas sobremanera en los contratos de petroleros o para la generación de energía eléctrica, creo que ahí sí hubo como que un manga ancha para varios empresarios muy ligados al poder de aquel entonces, y a lo mejor el presidente López Obrador trataba de reducir un poquito eso. Sabía que no lo iba a poder echar para atrás porque también sabía que era echarse encima a un sector importante de inversionistas a nivel nacional en relación a la reforma energética. Lo que tiene que ver con la reforma electoral, sin lugar a dudas, esta parte de las mentiras a medias, que yo le agregaría a tu frase de hace un momento, es que cuando las mentiras a medias es como mentir por conveniencia, ¿no? La cuestión es que, pues sí, efectivamente, la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral siempre ha sido un acuerdo de partidos. Los propios partidos proponen a sus candidatos y lo negocian. Eso siempre ha sido. Inclusive el propio PRD, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente nacional de ese partido, puso a sus propios candidatos que después fueron legisladores por ese partido y ahora ya están pues en los no queridos por el presidente y son sus malquerientes. Pero también querer reducir las plurinominales, pues no es malo, nos cuestan mucho dinero. Sin embargo, hay que recordar que justamente esas plurinominales fueron las que le permitieron a los partidos de izquierda llegar a la representatividad en los congresos locales y en el Congreso Federal. Entonces, es más bien todo eso que en el plan B, que no requiere reforma constitucional, no termina de explicar el presidente y que sí podrían ser cuestiones positivas, ¿no? Pero a mí lo que me parece así como que muy exagerado es que pues mañana elijamos en la colonia quién va a ser el próximo consejero electoral. Esas cosas definitivamente son impensables, ¿no? Sí, un poquito el tema de la transparencia y la falta de claridad respecto a cómo son los procesos. Lo estamos viendo con la elección en el estado de Coahuila, ¿no? En la supuesta consulta en donde pues nadie supo cuáles fueron los números, pero el candidato es Gándara, ¿no? Pero en fin, aquí más allá del detalle de la reforma específica, a mí hay algo que me preocupa y que creo que se está convirtiendo en una práctica diaria en nuestro país. Nos está faltando la construcción en la política y prácticamente estamos enfocados en los dos bandos, y qué triste decirlo así porque así lo estamos viviendo, en la destrucción del vecino de enfrente. Esto me preocupa porque significa, en cierto sentido, una paralización del país. Yo la leo así, no sé cuál es tu punto de vista, Andrés Pascua. Bueno, absolutamente la polarización es un enemigo de la política. Le sirve al populismo, le sirve a los radicales, no le sirve al debate político, no le sirve a la construcción de mejores políticas públicas. Y creo que hay algo que es importante decir. No hay leyes perfectas. Estoy seguro que las reformas de Peña Nieto se podían perfeccionar, que el INE se podría perfeccionar como institución. La lógica de que estas leyes no se tocan no es correcta, ni democrática, ni saludable. El tema es bajo qué circunstancias y bajo qué debate y bajo qué diálogo. Si es una cosa amplia de discusión, me parece muy bien. Si es una imposición gubernamental porque te irrita cómo funciona el INE, ahí me parece delicado. Y sobre todo hay una ironía política que me parece espectacular, que es que
la forma en que funciona el INE o como funcionaba el IFE antes y muchas de las leyes como la veda de campaña y las no campañas anticipadas y todo eso, estos fueron demandas del PRD obradorista. O sea, no vienen de la nada, vienen por culpa de que Fox se estaba metiendo en la campaña, vienen de abusos de muchos funcionarios. Entonces, es irónico que este gobierno y este presidente que demandó y exigió y marchó y hizo todo lo posible para lograr estas reformas, ahora las encuentra sumamente estorbosas. Entonces ahí se habla de cómo el poder nos cambia. ¿Qué lectura le podemos dar a ese cambio? O sea, entender por qué las cosas ahora son diferentes y por qué las exigencias son diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo ser oposición y estar en campaña permanente, me parece, ¿no? Porque quiere perpetuar su modelo de gobierno, porque no se quiere ir del gobierno, aunque él diga una y otra vez que terminando su sexenio se va a su rancho en Tabasco, a su hacienda, pues, y que ahí se va a dedicar a leer y escribir. Eso no es cierto. Él es un animal político y él quiere seguir controlando y perpetuar su proyecto político, su proyecto de gobierno, con quien más le convenga, aunque hoy su favorita digan que sea Claudia Sheinbaum. Su plan B sería Dan Augusto. En fin, lo que él quiere es construir todo este entramado para que, aún terminando su sexenio, él siga controlando la política de este país desde su rancho en Tabasco. Sí, por eso él ha hablado de un proyecto y no de un personaje, ¿no? Por eso insiste tanto en que la Cuarta Transformación no es un personaje, sino todo un proyecto de nación. Creo que ahí se lo entendemos todos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que él siempre ha sido, recordemos aquella frase que él dijo, el movimiento soy yo. Entonces, la Cuarta Transformación soy yo. Es el evangelio según San Andrés. Aquí todo soy yo. Desde ese evangelio, pues yo construyo mi entramado político con estas reformas para que, terminando mi sexenio, quien se quede en mi lugar, pues lo continúe, porque lamentablemente en la oposición no vemos nada ni a nadie haciéndole este contrapeso que se necesita para evitar que siga pasando la aplanadora de Morena. Por supuesto. Yo cerraría, si me lo permites, Marta, nada más rápidamente. Yo creo que justo en este momento, para romper la polarización, es cuando necesitamos periodistas profesionales, hacer periodismo profesional de investigación, de profundidad, de datos, con hechos concretos y no de declaraciones. Andrés Vasco. Yo estoy de acuerdo contigo, si me permites hacer Estoy totalmente de acuerdo, necesitamos hacer periodismo profesional, pero habemos muchos periodistas que lo estamos haciendo y desde el Palacio de Gobierno todas las mañanas nos dicen que somos unos vendidos. Entonces, no importa qué digas, no importa cuán buena sea tu investigación, Andrés, no importa cuán bien hagamos y cuán objetivos seamos dentro de lo que es humanamente posible ser objetivos. Si criticamos al gobierno, nos van a decir que somos unos vendidos y la gente le va a creer. Entonces, nuestra labor es fundamental para ser equilibrados y razonables y sensatos y llamar a los especialistas y construir un diálogo entre distintas visiones y tal. Y que ahora, aquí yo quisiera complementar esto porque me parece algo fundamental decírselo a aquellos que critican, a los medios que critican al presidente. La labor de un periodista es estar con la sociedad y no es estar con los gobiernos. Hoy se critica al gobierno que está en funciones, eso no quiere decir que se avale al gobierno anterior. Todos, me parece que en esta mesa coincidimos que lamentablemente las malas políticas de los gobiernos anteriores le dieron el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Me parece que en eso no podemos estar en desacuerdo o no estaríamos en desacuerdo. Creo que todo eso fue el hartazgo de la sociedad y que dijeron, bueno, vamos a probar con este señor que tiene tantos años en campaña y que nos está por lo menos diciendo que va a luchar contra lo que nos tiene cansados, esos gobiernos corruptos y mentirosos, ¿no? El problema es que no ha cambiado en esencia absolutamente nada en este país, ¿no? Y las estadísticas y los datos, y que es lo que yo digo cada uno de mis programas, más allá de las narrativas de un lado o del otro, las cifras, los datos, y especialmente los datos oficiales y de las instancias serias son lo que cuentan, y es lo que hay que presentarle al auditorio. Lamentablemente no siempre
el tema de las cifras pega tanto como las narrativas. Pero en fin, vámonos al cuarto y último bloque, que es justamente la política social. Y a mí me parece que podríamos comenzar con el tema de salud. Y comienzo con él porque sin duda, pues el COVID-19, que si no fue su más fuerte año este 2022, pues evidentemente nos dejó una carga a los mexicanos respecto a los rezagos de salud, también educación por supuesto, pero de salud me parece que veníamos con un sistema bastante perfectible, pero que lamentablemente entre las políticas de este gobierno y el COVID, pues tenemos un año que se recrudece el asunto de pues la gente sin acceso a servicios de seguridad social, la gente con pobre servicio de salud, desabasto de medicamentos, el tema de la vacunación, que a mí me parece que es sumamente preocupante por lo vulnerable que coloca a la población que no está debidamente protegida con las vacunas. Guille. Sí, me parece que esta es otra de las asignaturas más dolorosas porque ha costado miles de vidas el mal manejo de la pandemia. Hoy justo hace unos momentos veía que los padres de niños con cáncer posteaban en redes sociales que van 1,500 días sin medicamentos oncológicos, más de 3,000 niños muertos por falta de medicamentos. Nuestros servicios de salud están de verdad en la calle. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido una de las instituciones pues más loables y destacadas en el país por la atención que da a millones de mexicanos, hoy está en condiciones terribles, paupérrimas, y lo digo porque conozco y lo he vivido en experiencia propia. Entonces, ellos desaparecieron el Seguro Popular, crearon el INSABI y el INSABI no funcionó y no termina de funcionar. Terminaron endosándoselo al Instituto Mexicano del Seguro Social y hoy es el IMSS Bienestar, pero mientras tanto millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud y eso es terrible. Por ejemplo, lo que en la mañana decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no se vayan a vacunar los jóvenes contra la influenza porque pues ellos no la necesitan, dejen esas vacunas para las personas de la tercera edad. Es una pifia terrible, porque todos necesitamos las vacunas. En todo caso, tendrían que haberse preocupado por adquirir la mayor cantidad de vacunas para toda la población, no estarle diciendo hoy a los jóvenes que no te vayas a vacunar porque le estás quitando el fármaco a una persona que la puede necesitar más que tú. Un poco la misma declaración que hizo con la vacuna del COVID y los niños y que finalmente sí, por mandato judicial se tuvo que comenzar a aplicar. Andrés Solís, ¿tú qué lectura le das a la salud en este 2022? Yo sigo pensando que era una de las grandes apuestas del gobierno y era una apuesta legítima de querer abrir el acceso a la salud de manera universal. A lo mejor no a los niveles de Dinamarca, pero yo creo que el Estado mexicano sí tenía la posibilidad de hacerlo. De hecho, hay instituciones del sector público, hospitales de alta especialidad que le han apostado en los últimos 2 años a la gratuidad. Y hoy muchas personas que no tienen seguridad social, que no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, pueden ir a hospitales públicos como el Hospital General, el Hospital Juárez de México, el Hospital de las Especialidades de Iztapaluca, por poner algunos ejemplos, y pueden tener acceso a tratamiento de manera gratuita. El problema es que son hospitales que están en la Ciudad de México, donde difícilmente la población de otras entidades puede tener acceso y donde hemos visto que el sistema de salud en lo local se debilitó en los gobiernos anteriores, pero tampoco este gobierno le ha podido dar esa fortaleza, porque ahora el IMSS, que absorbe la incapacidad de un INSABI, que nunca supimos cuál era realmente su estrategia, ahora tiene que absorber esa responsabilidad de ese IMSS, pero no puede terminar de fortalecer la atención en lo local. El Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, si bien se designó a una persona con mucha habilidad política como es Pedro Centeno, que es muy cercano al presidente, pues él mismo ha reconocido que el ISSSTE está en quiebra total, que les faltan 200 hospitales, que no tienen la capacidad de atención a toda la clase burocrática, porque el ISSSTE, pues aparte, tiene que subrogar muchos servicios médicos de laboratorio clínicos, precisamente porque no tiene infraestructura. No, y hablamos de seguridad social que da servicios
bastante deficientes, pero servicios en algunos sentidos, ¿no? A derechohabientes, pero hay que hablar de la gente, de los mexicanos que no tienen lamentablemente ninguna posibilidad de acceder a la salud y que finalmente terminan o falleciendo, tristemente, o pagándolo de su bolsillo, que me parece que es una gran cantidad de mexicanos. Andrés Pasco, ¿tú qué observas respecto a lo que dijeron nuestros compañeros y tu propia perspectiva respecto a este tema? Yo creo que tienen razón Guille y Andrés, pero sobre todo mi percepción es que en la política de salud, como en tantas otras políticas, pero esta que es especialmente delicada y sensible para las personas de México, ha habido una política de tropezones. O sea, llegan con cambios extraordinariamente ambiciosos, ¿no? Hay corrupción, entonces vamos a deshacernos de todos los que nos venden medicamentos y vamos a deshacernos del sistema que existe y construir uno que ni siquiera sabemos bien cómo es, que por supuesto el INSABI, como bien decía Andrés Solís, que terminó colapsando bajo su propio peso. Entonces, la promesa se come a los resultados. Al final, lo que estamos viendo es que la salud está peor que antes. Nosotros hemos hecho varios reportajes sobre los niños con cáncer y que no están recibiendo medicamentos y siempre habían tenido dificultades, pero nunca como ahora. Y lo mismo con adultos mayores, lo mismo con una serie de sectores que, en efecto, siempre tuvieron problemas, pero nunca a la dimensión que las tuvieron ahora, porque bajo la lógica de acabar con la corrupción y tal, simplemente faltó política pública, y ese es uno de los grandes problemas de este gobierno, ¿no? No construye una política pública, y está bien demoler a las instancias infantiles si crees que hay corrupción, pero construye algo antes que eso, ¿no? No simplemente tires lo que hay para sustituirlo con nada, y eso es lo que vimos reiteradamente en el sistema de salud. Bien, para cerrar este espacio de a fondo, yo quisiera la perspectiva, manera de conclusión de cada uno, la perspectiva del próximo año, les digo, de 2023, pero con el enfoque de qué podemos esperar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Guille. Pues yo creo que no podemos esperar mucho y yo retomaría unas palabras de Ricardo Pascoe Piers, padre de nuestro querido Andrés, que esta cuarta transformación, más que transformación, es una cuarta regresión. Lamentablemente yo no veo un futuro alentador, sobre todo porque 2023 es un año eminentemente político, antesala del 2024, con elecciones en Coahuila, en el Estado de México, y con pues un presidente ya disminuido porque la atención se centrará entre los aspirantes a sucederlo a la presidencia de la República. Lamentablemente, yo creo que será un año más perdido. Bien. Andrés Solís. Yo esperaría que este año los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila no sean los determinantes y que las políticas públicas realmente se puedan plantear para lo que el país necesita. Si quiere el presidente de cara al 2024 está muy bien, pero que no contamine de manera innecesaria el 2023, ¿no? Muy bien. Pues Andrés, 20 segundos, ya tengo el tiempo y el corte encima. 20 segundos. Por favor. Ok, rapidísimo. Es el año donde empieza el pato cojo. El gobierno de Andrés Manuel se está terminando y todo el debate va a ser la elección. Entonces, vamos a ver si Andrés Manuel logra mantener el control de la narrativa sobre lo que está sucediendo. Es muy bueno para eso, pero el debate ya va a ser quién viene y eso va a ser interesante de mirar. Muy bien, pues les agradezco. No nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos solamente para agradecer a nuestros colegas, a los tres, y por supuesto despedir a nuestro auditorio. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.